excelente oportunidad para revivir una picante entrevista que Tomás Méndez le realizó a Javier Milei en el año 2019, en la que se trenzaron a raíz de la definición y las inspiraciones de las concepciones políticas del socialismo y del liberalismo, entre otras cuestiones, donde además podremos rememorar las opiniones que mantenía el actual presidente argentino sobre Mauricio Macri en un encuentro que acabó con un tenso momento, en donde no pudieron ponerse de acuerdo y en el que ambos protagonizaron un verdadero choque de cosmovisiones. Ahora lo tenés también con qué, con, por ejemplo, lo que tiene que ver con los controles. O sea, todos estos controles de capital. No, pero esto sería el último, porque ya bueno, está bien. No, bueno, a ver, el Estado se retiró, no se retiró, digamos, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué no bajó el peso del Estado de la economía? ¿Por qué el peso del Estado es más grande en la economía? ¿Por qué este gobierno aumentó los impuestos? ¿Por qué, digamos, el peso del Estado sigue estando, digamos, en el consolidado arriba del 50%? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, la presión fiscal sigue siendo la más alta del mundo, que está en el 70% para el que está en blanco? O sea, ¿por qué, digamos, este gobierno, digamos, cada vez que puede se lleva puestos los derechos de propiedad? Entonces, si vos tenés un problema en la definición del liberalismo, no es mi culpa, digo, es un problema que definís mal liberalismo. Bueno, vamos a ver un tape ahora. Vamos a ver al socialista Martínez Dios hablar. Obvio que era socialista Martínez Dios y Caballo socialista. A ver, te voy a explicar algo. Martínez Dios, sí, era, digamos, socialista, no era liberal, claramente. Y te voy a decir algo. ¿Vos querés que no se aplicó el plan? No, y te voy a explicar algo. Además, Martínez Dios, el plan de Martínez Dios es igual que el que tenía este gobierno, que era el gradualismo. O sea, estaría bueno que consigas el video donde explica el gradualismo. Y además te cuento... Políticas de shock se aplicaron en Chile, el primero en aplicarse fue en Chile. A ver, te voy a explicar. No, el primero que aplicó política de shock a mitad del siglo XX, ¿sabes quién fue? Argentina, con el programa económico de Gómez Morales, durante el peronismo, en el 52, fue de shock y fue expansivo, porque aumentó la actividad económica, porque aumentó el empleo, porque mejoró el salario real y bajó la tasa de inflación. Y todos los programas de shock en Argentina del 52 en adelante, sacando el del 59, todos fueron expansivos, todos mejoraron la actividad, todos mejoraron el salario real, todos mejoraron el empleo y bajaron la inflación. Y todos los programas gradualistas, sí, que son... Porque ¿qué es el gradualismo? El gradualismo es ajusta brutalmente al sector privado, que es el que genera riqueza, sí, y por ende la economía después se destruye, y ajusta lento el gobierno, o sea, los chorros de los políticos. Es decir, el gradualismo es una estafa para sostener el choreo de los políticos. ¿Cómo haces con la gente hoy en la calle con hambre? ¿Qué haces? Javier Milei hoy es ministro de Economía de la Nación y tiene la gente con hambre. El 32% de las personas tienen hambre en la Argentina. No lo dice ni el kirchnerismo, no lo dice ni el radicalismo, no lo dice Cambiemos, lo dice la ONU. ¿Vos escuchaste mis declaraciones recientes sobre la emergencia alimentaria? No. Que hay que establecerla. O sea, ¿vos estás de acuerdo con la emergencia alimentaria? Claro, te voy a explicar por qué. Los liberales, hay un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo, y tiene un capítulo que se llama La ética de la emergencia. Uno puede dejar morir de hambre a la gente. Y esa gente hoy tiene un montón de problemas, que es cierto, los tiene por la presencia del Estado, pero vos no puedes ahora desentenderte de los daños que le causaste. Entonces, ¿por qué por la presencia del Estado? Si el Estado no les generó trabajo, no les generó su ¿cómo derecho? que no? Justamente, el Estado es el que le quita el trabajo, el Estado es el que le quita el pan de la boca. Vos sabés que, por ejemplo, a ver, vos cuando vas a trabajar y tu empleador te dio 100 pesos de salario neto, en el medio pagó antes 165, 65 se fueron por otro lado. Y cuando vos vas a comprar algo, el 50% son impuestos. O sea, de los 165 que vos generaste, 115 se lo llevó el Estado. Por eso tenés hambre. Porque Argentina, digamos, tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Es uno de los peores países en el respeto de los derechos de propiedad. ¿Sabés quiénes son los países que más respetan los derechos de propiedad? No. Los nórdicos, justamente, que creen que son socialistas. ¿En qué no respeto la propiedad? ¿En qué no respeto la propiedad? De hecho, cuando a ver, por ejemplo, ponerte controles es no respetar la propiedad. ¿Controles de qué? Los controles de cambio, porque no te permite disponer, pero no te... La pregunta es, o sea, a ver, si yo me gano mi dinero honestamente, ¿yo no puedo disponer del mismo? No, si no lo tenés en el país, no ¿por qué? ¿Y vos quién sos para decir que yo no puedo disponer del fruto de mi trabajo? Sos un autoritario. Pero si no los tenés como Estado. Pero, digamos, vos no podés disponer de un millón de hectáreas porque vos tengas la plata. Pero no lo podés poner porque no hay hectáreas, porque no tenés tierra. Pero, digamos, a ver, ¿qué es lo que estás hablando? Porque, a ver, si vos, yo, digamos, o sea, yo tengo mi trabajo. Sí. Gano honestamente mi dinero sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio. Y querés comprar dólares y no hay en la Argentina. Bueno, yo gano mi trabajo. ¿Vos crees que no hay?
Vos crees que no hay. Dejá, digamos, el problema de la escasez se resuelve dejando que los precios se expresen. Ahora, si vos no crees en la libertad, tu problema, no el mío. Este gobierno tampoco cree en la libertad. No cree en la libertad, porque si no, no resuelve el problema como lo resolvió. Es más, te voy a mostrar que este gobierno no es liberal. ¿Cómo intentó controlar la inflación este gobierno? Con el salario lo bajó. No. Sí, lo no. bajó, lo ancló. Bueno, el salario. eso es de keynesianos, por ejemplo. Pero no importa, eso de keynesianos, claro, sí, porque eso está en la teoría general, capítulo 21. Keynes decía que los precios se formaban como un markup arriba de los salarios. Entonces, cuando fue el despelote del 2018, ¿sí? ¿Qué hizo? Apretó a los empresarios con la tasa de ganancia y apretó a los trabajadores. Pero te recuerdo, Tomás, que yo estuve en la marcha de Moyano, que fui a reclamar por la cláusula gatillo que había desarrollado yo. O sea, yo un liberal. ¿Te das cuenta? Que, digamos, estás equivocado respecto a la valoración de la libertad. Pero haces agua cuando te... No, ¿qué agua? No, ¿Qué agua? Te Digamos, vos ¿qué decís, parte no yo te tengo contesté? libertad para comprar dólares. Pero ¿por qué no? Imagínate el Pero, nuevo pero, Copatel si quiere comprar 3 provincias. Y no hay 3 provincias para que tenga. No puede sembrar donde quiera. Pero, a ver, él va a poder comprar en tanto en cuanto a alguien se lo quiera vender. No hubo fuga de capitales, Javier. Bueno, eso es una burrada. ¿Controles cuándo? No, eso es una burrada. ¿Cómo va a ser una burrada? Es una burrada. Si no sabés cómo se define la fuga de capital. Vos sabés que cuando tenés tipo de cambio flexible, Sí. cuando ingresan los dólares, a ver, alguien lo tiene que comprar. Sí. Bueno, eso, digamos, figura como fuga, pero no es fuga. Es un problema que tenías tipo de cambio flexible. Entonces, entraban los dólares del endeudamiento del sector público, Sí. los tenía que vender en el mercado Sí. y alguien los compraba. ¿Quién los compraba? Bueno, lo compraba el que lo compraba la ¿quién gente. No lo compraba la gente. ¿Pero qué me importa? Compraba los grandes empresarios, Pero, a ver, las empresas ¿pero qué norteamericanas, me las importa? chinas. Pero vos, digamos, ¿qué me importa quién los compró? No, o sea, bueno, está importante. bien, ¿no? Bueno, vos Se tendrás gobierna para un sector. No, eso es falso. O sea, vos porque tenés un problema conceptual sobre eso. Pero eso es un problema de índole teórica. Es decir, así como ingresan los dólares de endeudamiento, como, digamos, tenías tipo de cambio flexible, automáticamente alguien los compraba. Entonces, digo, ¿por qué? Porque vos los vas y los liquidás en el mercado. O sea, es un problema de cuestión de índole contable. O Sí. sea, por eso tenés tan mapeado lo que llaman fuga, los brutos, ¿sí? Digamos que no pueden pasar un examen de economía internacional monetaria 1, ¿sí? Y lo que es el endeudamiento, digamos, por parte del fisco. Han pasado muchas personas por el Banco Bueno, Central, digo, por el Ministerio de Economía, bueno, que yo nadie quiero saber. sabía. Hoy, ¿cómo están las reservas? Las reservas están, Las reservas netas son 14.000 millones de dólares. capaz que un poco menos, ¿o no? Poco menos seguro también. ¿Y por qué hay 14.000 millones de dólares? ¿Por qué? Porque crees? este gobierno es un desastre y tiene 70.000 millones de dólares al tipo de cambio actual de pasivo monetario entre base monetaria, LELIX y pases. ¿Y cómo se resuelve el tema de las LELIC? Digamos, el gobierno debería pertrecharse de dólares y limpiar la posición de pases y de LELIX. O sea, porque vos ahí, ¿qué tendrías que usar para limpiarla? Parte, digamos, los préstamos que tiene del gobierno, ¿no? Sí. O sea, de los títulos públicos que Sí. tiene el gobierno. Otra parte tendría que utilizar los 11.000 millones de dólares que no le pagó a los tenedores de Sí. letes, Sí. en lugar de agarrar y ruleteárselos en el mercado cambiario. Ujú. Por otra parte, lo que tendría que hacer es utilizar los 7.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional de refuerzo de las reservas. Y tendría que, los 12.000 millones que vienen, utilizarlo para eso. Dale. Todo eso lo tendrías que utilizar para limpiar el balance del Banco Central para que no haya una hiperinflación. Gracias, Javier. Nos vamos a ir en un ratito a ver cómo está Te la hago un calle punto. de un país socialista. Te hago 2 puntos. Dale. El liberalismo acá se aplicó desde 1860. En 1895, después de ser un país de bárbaros, éramos el país con el PIB per cápita más alto del mundo. Los países más libres son 8 veces y media más ricos que los reprimidos. Y te cuento algo para esos salames que dicen que los liberales no tenemos sensibilidad social. Los países libres tienen 25 veces menos de pobres y 50 veces menos de pobres extremos. Vamos.